Un candidato a la presidencia haya sido acusado de plagio. ¿Qué importancia tiene esto para nuestra sociedad? Se encuentra en nuestro estudio Ever Campos. Él es abogado y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, empecemos dando un poquito de contexto, ¿no? La palabra plagio se ha utilizado libremente en estas semanas. Todos creemos saber qué significa. ¿Qué significa plagio y por qué es distinto a, por ejemplo, no sé, reproducir un video pirata y venderlo en polvos azules? ¿O por qué es distinto a copiar en un examen? Bueno, el plagio en términos jurídicos, en términos legales, tiene que ver con la apropiación indebida, no autorizada, de producción intelectual, que se utiliza pues con fines comerciales, con fines políticos, con fines de aprovechamiento que sin duda perjudican realmente al autor original de esa producción. ¿Es una especie de robo? ¿Podría considerarse como un robo? Es robo de producción intelectual, de producción académica. Tiene no solamente una censura moral o ética, sino también una censura jurídica. En nuestro país existen lo que se denominan los derechos económicos y los derechos morales en torno a la producción de cualquier obra artística, científica o académica, ¿no? Los derechos económicos tienen que ver con la explotación económica, con los beneficios, los rendimientos económicos de esa obra, y los derechos morales tienen que ver con el reconocimiento de que el autor es efectivamente el creador de esa obra. Si es que alguien, digamos, asume o toma como de por sí, digamos, como propio, algo que hizo otro, pues naturalmente está afectando esos derechos. Claro. Tiene varias, en este caso, César Acuña tiene varias denuncias por plagio. Una de ellas involucra a la Universidad Complutense en España, en su tesis doctoral. La tesis es este documento de investigación que tiene que producir un estudiante para poder demostrar que merece el grado académico al que está postulando, ¿no? Entonces se han encontrado indicios de haber copiado textos, párrafos completos de otros autores sin citarlos apropiadamente, ¿no? Sí. Entonces César Acuña ha dicho que eso fue un error, que fue un desliz, que no fue intencional. ¿Qué significa eso en una tesis doctoral? Que una persona no cite apropiadamente una fuente. Lo que pasa es que, a ver, hay que distinguir entre citar inapropiadamente y tomar, digamos, de manera sistemática, de manera grosera, la producción de otros autores. En un documento académico como es una tesis doctoral, los estándares son muy exigentes. Yo no me permitiría, digamos, afirmar de manera categórica cuál es la naturaleza del documento del señor Acuña, porque eso seguramente lo hará la Universidad Complutense y en su momento el Jurado Nacional de Elecciones, pero todo indica que ahí ciertamente no se han respetado esos estándares y tiene que haber, y espero que la haya en su debido momento, antes de las elecciones, un pronunciamiento firme de parte de la autoridad electoral. Claro. Ahora, entra dentro de esos cuestionamientos la duda de si esas universidades se van a pronunciar a tiempo, porque, bueno, uno, afecta su prestigio, ¿no?, el haber otorgado un título, si es que este es el caso, y dos, porque el candidato ha aportado fondos a estas universidades, ¿no? Entonces, es un donante significativo. Sí. Digamos que... Yo pienso que ahí hay que tener prudencia, porque la Universidad Complutense es una universidad muy prestigiosa. Las universidades, al margen, digamos, de los recursos o de los fondos que puedan recibir, existen y mantienen, digamos, un funcionamiento adecuado en virtud de su prestigio, de la excelencia que alcanzan. Yo la verdad dudo mucho que una universidad del prestigio y de la visibilidad pública de la Universidad Complutense ponga en cuestión, digamos, su reconocimiento por unos fondos que además entiendo son consecuencia de convenios que tiene con la Universidad César Vallejo, como seguramente los tiene con muchísimas universidades en el mundo. No creo personalmente que eso sea significativo para ellos en cuanto a este tema en concreto. Bueno, definitivamente... él está en campaña, asegura que está siendo atacado justamente, ha dicho en declaraciones que no se le perdona este ascenso social o económico que ha logrado a través de la adquisición de estos títulos académicos. Sin embargo, ¿qué significa, por ejemplo, de corroborarse, porque han surgido otros casos, que él plagió en su tesis para tener un título de ingeniero, ¿no?
¿qué significaría para la carrera? O sea, ¿por qué es importante que una persona obtenga el título de ingeniero y sea certificado como ingeniero fehacientemente por una universidad? Yo creo que aquí hay una manera de ver el tema que algunos politólogos, por ejemplo el profesor Sinesio López, a quien yo respeto y admiro mucho, consideran que tiene que verse desde un prisma muy vinculado con la experiencia electoral en el Perú. Él dice, pues el tema de los plagios probablemente no lo afecte, ¿no? Porque al final del día la gente está más preocupada pues en sus temas diarios, quieren que los candidatos les propongan cosas para solucionar sus problemas. Estos asuntos más parecen interesarle pues a una élite intelectual, de académicos, a los líderes de opinión, pero no tanto a la gente que está esperando que los candidatos les den propuestas concretas. Yo tiendo a discrepar respetuosamente de esa mirada. Yo tiendo a pensar que sí puede afectar y puede afectar gravemente una candidatura. Y en el caso de César Acuña, yo pienso que aún más que en el caso de cualquier otra candidatura, por una razón muy sencilla, porque él ha construido un relato de su vida basada en el esfuerzo, y del estudio, basada en el estudio, basada, digamos, en tomar a la educación como el pilar fundamental de su desarrollo. Además que él es el fundador de una universidad, la Universidad César Vallejo, y en su discurso, en las propagandas que hemos visto todos, todo este año, él asegura que en la universidad hay un medio de superación, es un vehículo para poder superarse, para poder superar la pobreza, la adversidad. Entonces, ¿qué mensaje daría esto, no? No, y además este tema de los plagios, cuando se tenga que resolver, si es que acaso se confirmaran, pues lo que va a demostrar es que en realidad todo ese relato no era cierto, era, digamos, un relato basado en una mentira, y naturalmente que eso va a afectarlo gravemente. Por eso yo tiendo a pensar que más allá del plagio, lo que está en cuestión en realidad es la integridad, la honestidad y la propia capacidad de construir el futuro en base, digamos, a una serie de mentiras, como podría ser el caso de este candidato. Ahora, ninguno de los casos de plagio en las tesis, por ejemplo, podrían significar una sanción penal. Sin embargo, hay uno que ha surgido recientemente que sí podría hacerlo, que es la acusación del profesor Otoniel Alvarado de que César Acuña se habría apropiado de todo un libro, con título y todo, que se llama Política Educativa, publicado en 1999. ¿No? En este caso, ¿cómo se podría determinar quién es el verdadero autor del tema? Bueno, lo que se tiene que hacer es una investigación. Entiendo que el INDECOPI inicia una investigación de oficio, está dentro de sus competencias, y eventualmente el señor Otoniel Alvarado podría también presentar una denuncia penal contra César Acuña si considera que se han vulnerado sus derechos. Ahora le asegura que no lo va a hacer, pero podría, por ejemplo, hacerse de oficio en el caso que sea evidente. Por ejemplo, uno de los indicios que se utilizan para determinar la propiedad intelectual es quién inscribió el libro ante la Biblioteca Nacional, porque este genera un registro que es el ISBN, que se utiliza a nivel internacional, para que esa propiedad intelectual no sea registrada solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Lo que pasa es que ahí la verdad hay un montón de cosas por aclararse. En la conferencia de prensa que dio el candidato Acuña hace un par de días, él dijo, pues en realidad aquí lo que hay es una coautoría, y apareció un libro firmado por ambos autores del año 99, pero resulta que ese mismo año, ese mismo libro estaba registrado a nombre de uno de sus autores, según el señor Acuña, supuestos autores, Otoniel Alvarado. Entonces, ¿cómo se explica que el mismo año aparezcan dos ediciones, una en versión de César Acuña, escrita por ambos, y otra en versión del señor Otoniel Alvarado, registrada con ese código que tú has mencionado, que es el ISBN, e inscrita en la Biblioteca Nacional, y además con registro en muchas universidades donde ese libro ya existe? Entonces, eso parece, digamos, una contradicción. Parece más un pretexto para ocultar algo que a todas luces resulta evidente. Ahora, ¿qué puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones sobre este tema? Que es al final el ente que puede, digamos, sacar al candidato de carrera, y que ha dicho que a menos que la Complutense se pronuncie no puede hacer nada porque aún tiene el título de doctor y este libro no fue registrado en su hoja de vida, entonces no podría ser catalogado como una mentira para el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, digamos, dentro de los requisitos que se requieren cuando uno se inscribe como candidato está la famosa hoja de vida. Entonces ahí uno consigna una serie de datos acerca de su biografía personal, sus logros profesionales, académicos, etcétera.
Y uno de esos rubros tiene que ver con la educación, con la formación que uno ha recibido. Pues el señor Acuña en esa hoja de vida ha consignado que es doctor. Y efectivamente, seguramente ha presentado pues una copia del doctorado. Formalmente, él tiene el título de doctor. Si es que acaso sucediera que la Universidad Complutense de Madrid le retirara el título de doctor bajo el argumento de que este título fue otorgado en base a una mentira, el jurado tendría que evaluar si es que eso configura una infracción a la norma electoral, es decir, si es que eso constituye un fraude, digamos, una deslealtad a la ley electoral. Y yo creo que hay base para hacerlo. Ahora, hay sustento, hay candidatos que han pedido que se retire por cuestiones morales. Sin embargo, el candidato que lo pide, que es justamente Alan García, en algún momento también Sí. fue acusado, digamos, de haberse registrado un plagio dentro de una propuesta de plan de gobierno. El candidato Alejandro Toledo también lo ha acusado de plagiar. Entonces, digamos, sobre este tema, ¿cabría una renuncia moral? Bueno, pues este tema de la moral dependen ya de la conciencia y del alma de cada candidato. Por lo que hemos visto, comparaciones allende entre Luther King y Acuña, parece que no existe esa voluntad y que el candidato Acuña pues, va a insistir en que su candidatura es legítima. Y yo sí espero, como considero espera gran parte de la ciudadanía, que esto se aclare en el tiempo oportuno, que esto no se resuelva después de las elecciones, porque es importante que los ciudadanos sepamos a quién vamos a elegir. Por supuesto, una campaña electoral, si bien falla a favor o en contra del candidato, lo importante es que se sepa. Lo importante es la transparencia y lo importante es que los ciudadanos sepamos realmente cuál ha sido la trayectoria de nuestros candidatos, para que después no nos encontremos con sorpresas cuando acaso sean elegidos. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando entonces con Ever Campos, abogado y docente de la Universidad Católica del Perú. Muchas gracias.